Empecé diciendo muy triste, porque gente de mucha edad que vivían de 2 cerdos, hoy día tienen que ir a fiscalía por 2 cerdos. Gente ya mayor de edad, enferma, una pareja con cáncer, tuvo que matar sus 2 cerdos y vivían de eso, de hacer chorizo, de hacer actividades durante todo el año. ¿Quién le va a dar trabajo a un anciano de 70 años metido en la esquina de una de las provincias nuestras porque se ha satanizado? Y así todos los días en nuestro chat de nuestro gremio nos llegan arbitrariedades de cierres de fincas simplemente por suposiciones. Y esto lo vamos a llevar y aclarar, no con el ánimo, nosotros no vamos a devolver con la misma moneda, no con el ánimo de penalizar a nadie, sino con ánimo de que queden las reglas claras del juego. Doctor. Sí, las reglas claras del juego, ahí es donde me parece que está el punto coyuntural. No hay unas reglas claras del juego. Está lo ancho para uno y lo angosto para otro, porque se vuelve impracticable. Se vuelve insostenible en la práctica poder cumplir como la norma actualmente lo pide. Entonces, con unas normas de esta manera, se hace imposible poder cumplir de la manera en que se requiere. De ahí que se necesita docencia, no coerción. No llegar con la fusta en la mano, mirando a ver quién es el que no, cuál es el que no hace y por qué, y entonces cierro y me voy. No, se trata de ver cómo estoy hablando de panameños productores, gente de bien, gente que da trabajo, gente que da un alimento de la canasta básica familiar, en este caso el cerdo, que por favor, estamos hablando de personas productoras, de campesinos, de gente que se esfuerza por todos los días sudarla alimentando animales y sacando adelante un proyecto. ¿Cómo vamos a satanizar o cómo vamos a buscar tener acciones coercitivas contra ese tipo de personas? Digamos que se sale del sentido común en ese sentido. O sea, no hay un sentido común en la forma estricta de la palabra de llegar de esa manera. Lo que hay que hacer es, por el contrario, ayudar, cooperar. Y por cierto, si se encuentra un hallazgo, hay hallazgos donde suponen existe algún daño ambiental, hay que corregirlo, hay que subsanarlo, pero no hay que cerrarlo, porque de esa manera solamente contribuimos al detrimento de la producción porcina del país, al detrimento del Producto Interno Bruto y sobre todo al desempleo del país. O sea, esto no tiene forma ni fondo, o sea, no es la idea. No creo que ningún presidente, no creo que ningún actor político actual considere que esta sea la vía para poder tomar medidas en un asunto ambiental, que si bien es cierto es urgente, muy importante y relevante, se trata de direccionar y dirigir. Y hay maneras, y esto ya está inventado, no hay que inventar la rueda está inventada. Existen múltiples métodos para poder ayudar. El MIDA, de hecho, de por sí, ya existen hace años programas donde se puede ayudar a financiar o la recuperación de la inversión de proyectos como los biodigestores, que perfectamente cumplen con las normas ambientales, que le da tratamiento a las aguas y permite disminuir a la mínima expresión las lagunas, mal llamadas lagunas de oxidación, y que eso es una herramienta fundamental para un productor que necesita es ayuda y no coerción. Aquí hablamos en el sentido real, de ver algo como gobierno, productor, y en el medio, como amalgama, y lo decía antes, las asociaciones que existen, APUP, APROCERPA, ANAPOR, podamos trabajar en conjunto para de forma práctica hacer algo sustentable y real. O sea, esto se debe hacer así, así y así. Bien, llámese, vamos a separar sólidos, vamos a hacer tratamiento de aguas por medio de un biodigestor, o voy a trabajar con una laguna facultativa, o voy a trabajar con ese tipo de microorganismos. O sea, hay herramientas que nos permiten avanzar en ese sistema y que me permitan, bien sea, cumplir con una norma, ojo esto, doctor, aceptable en cuanto a las medidas microbiológicas y fisicoquímicas que salen de ese lixiviado para poder regar cultivos, que sería una fortaleza adicional, sin afectar el medio ambiente, o de hecho, llegar un poco más allá al productor que se lo proponga y reutilizar esas aguas como aguas de lavado en su propia instalación. Inclusive, como lo hablábamos, Carlos, contigo en la finca, llegar a tener una laguna facultativa lo suficientemente sustentable que te permita tener peces
sembrados y te permita fortalecer la producción y ayudarte de esa manera, porque también es posible. Ahí, para eso existen los peces que son filtradores de plancton, inclusive, o semifiltradores de plancton, que con lagunas fertilizadas, con ese tipo de aguas ya tratadas, pasadas por los sistemas que hemos hablado, permiten tener un agua ideal para provocar una producción piscícola en este caso, ¿sí? Piscicultura. O de lo contrario, reutilizar el agua como agua de lavado con 0 vertimientos. Y ya fuera el caso extremo, ok, que cumpla con una norma para que pueda inyectar el agua a un afluente que sea real y de forma eficaz. No sería, en mi forma de pensar, lo ideal, porque pienso que el agua se puede reutilizar más bien para otros métodos como los que estoy hablando, pero definitivamente sí considero que pensando de esta manera, realmente es como el productor se sentiría agradecido, se siente motivado, no se siente, no se siente presionado de mala manera para ejercer su producción, no se siente señalado y no se siente como si estuviera cometiendo un acto criminal, que no es la palabra a usarse, ¿sí? Porque no estamos hablando de criminales, estamos hablando de productores que necesitan hacer las cosas mejor. Todo es susceptible a mejorarse, todo se puede mejorar, pero no podemos llegar con la fusta en la mano. Hay que llegar a leccionar, a educar, a instruir. Triste, como usted lo dice, que pase esto de esta manera y no de lo contrario. Insto a que vamos a unirnos, y creo que estamos en una capacidad de unión de aquí en adelante para buscar esta forma, este método y esta línea que le permita realmente al productor producir de manera amigable con el ambiente, sostenible y eficiente. Todo, ¿no? Bueno, esperemos poder superar estos desafíos, porque como país no podemos quedar presos de las importaciones de otros lugares o de otros países, ya que con lo que se está dando globalmente entre guerras y todo, el precio del cerdo puede incrementar y desafortunadamente el que va a sufrir las consecuencias sería el pueblo. Ahora, yo quisiera consultarles a ambos. Hasta este momento, ¿qué ha hecho el gobierno ante la crisis existente? Bueno, mira, en el principio de la crisis se ha estado evaluando el rubro porcino ha sido bastante descalificado injustamente. Yo sí hago un llamado al gobierno nacional, específicamente al presidente de la República, para que ponga los ojos un poquito más directo, porque la verdad es que mi ambiente tiene que cumplir y nosotros somos los primeros llamados a cumplir las reglas. Repito, ninguna granja de cerdo está desembocando a ningún río o afluente contaminando. Todos, en base a su capacidad, tienen su mecanismo de manejo de aguas residuales. Pero sí, hay que ser claro, esto ha sido consecuencia, por una parte, de las redes sociales mal manejadas, mucha gente sin tener conocimiento y ver solamente las lagunas de oxidación, se imaginan cosas que no son. Aquí hay gente que ha asegurado que con una lluvia fuerte una laguna de oxidación está derramando. Déjeme decirle que eso es imposible, porque se encuentran los mecanismos para controlar las aguas cuando son pluviales y cuando son las aguas servidas de la granja. Y todas las granjas grandes, que son las que pueden contaminar a mayor volumen, tienen el mecanismo de varias fases. Entonces eso hay que dejarlo claro. Pero a nosotros nos preocupa, una cosa que nos preocupa mucho a nosotros los productores, es que los profesionales de las instituciones no están capacitados, hay que decirlo claramente. Aquí hay suposiciones que están costando mucho. Estos profesionales no están capacitados y lo voy a explicar porque aquí se parte de suposiciones de que por debajo de la tierra se están filtrando. Se está haciendo cierres de fincas porque no tienen los instrumentos ambientales y se ha descubierto que estaban engavetados. Se está haciendo suposiciones de que estas filtraciones viajan por kilómetros debajo de la tierra. Eso es imposible. Y quiero advertir de que esta semana hemos concluido
estudios geológicos que prueban lo contrario. Entonces, señor ministro, señor presidente de la República, estos funcionarios están poniendo en riesgo y están haciendo intervenciones no solamente fuera de la ley, sino que no tienen justificación. Y eso va a quedar demostrado. Y vuelvo y repito, nosotros no venimos con el mismo látigo con los que nos han castigado. Venimos a tratar de que las cosas enrumben su buen camino. Y a ese punto quería llegar, que es tu pregunta. ¿Qué ha hecho el gobierno? Bueno, déjeme decirle que hay cosas muy buenas. El ministro de Medio Ambiente, Juan Carlos Navarro, ha firmado esta semana la posibilidad de que tengamos un consejo ambiental, porcino ambiental, específicamente para ver el tema de la porcicultura en armonía con el ambiente. Esto es bien importante porque tenemos años nosotros de andar con el manual de buenas prácticas, que lo hemos llevado a todas partes y gobierno tras gobierno, y en el Consejo Consultivo lo hemos mostrado en todas las reuniones que hemos tenido. El manual de buenas prácticas no había tenido la acogida que pienso que ahora a través de esta crisis lo va a tener. ¿Cuántos años tienes tú, Juan, de haber desarrollado el manual de buenas prácticas por APUC? Bueno, ese manual vino a raíz de la crisis del decreto 270 en el 2016. Tuvimos prácticamente casi 2 años elaborando ese manual de buenas prácticas y no solamente elaborándolo, poniéndolo en práctica, porque la información que tenemos, que es de países con otro clima, con otra altitud, para los pequeños productores, que somos la mayoría de este país, tiene condiciones específicas que no necesariamente se adaptan aquí. Aquí es un país caliente y del trópico, con las precipitaciones más grandes del mundo. Entonces tenemos que saber cómo vamos a manejar las camas profundas, cómo vamos a manejar las camas, las lagunas, cuando esas lagunas son destinadas solamente a agua de bebedero, cómo vamos a manejar las alturas de los techos, el recambio, la utilización. Todas estas cosas son bien importantes adaptarlas. Y bueno, tenemos el monitoreo que ya se ha especificado en nuestros congresos. Desafortunadamente, mi ambiente no participó en el congreso que tuvimos nosotros completamente en plena crisis del agua y no participó dando las instrucciones que estamos ávidos los productores. Pero bueno, tenemos fe que en esta mesa, en este consejo consultivo, el cual el doctor José Luis Molinares va a participar como una parte importante, consultor, como médico veterinario y profesional dedicado toda su vida a la actividad porcina, conoce, y es bueno que los profesionales que no conocen la actividad, y no lo digo de mala manera ni con rencor, lo digo para que esto camine al desarrollo nacional, antes de emitir criterios, se relacionen un poquito. No puede ser que un profesional que va a dictar sentencia en el campo y va a dar medidas no sepa diferenciar entre una charca de agua lluvia, entre un abrevadero y una laguna de oxidación, solamente por poner un ejemplo. Y son cosas que quedaron en relieve en la crisis de Azuero, que vuelvo y repito, ya tiene un mecanismo de salida adelante y que es una mesa. Mire, lo más importante de este consejo consultivo, lo importante de este consejo consultivo es que no solamente van a estar las 3 instituciones, MIDA, que es nuestro regente, el Ministerio de Salud, que es importante que tenga que ver con la producción porcina por el tema del riesgo zoonótico, que son las enfermedades que pueden pasar del animal al hombre, sino también de la posibilidad de enfermedades transmisibles entre humano y cerdo, sino también la participación de Medio Ambiente para el manejo adecuado, subrayo, adecuado de las medidas de mitigación. No en base a medidas francesas copiadas de otros países donde no podemos acoplarla a nuestro país. Es absurdo. Ni compararla. O sea, excelente. Entonces, ¿ya tenemos fecha para esa mesa de negociación o estamos esperando una fecha futura?